plenitudes de tu presencia aquí en medio nuestro, Señor. Tú eres bueno, tú eres un Dios extraordinario, eres un Dios fiel. Nosotros te fallamos, Señor. Nosotros un día estamos bien, otro día estamos fríos, otro día estamos indiferentes. Nuestro amor hacia ti, Señor, es a veces como una veleta del viento. Depende hacia dónde va el viento, va nuestro amor hacia ti. Lo confesamos, Padre, y te pedimos que nos perdones, porque viendo hoy en tu palabra la negación de Pedro, y como él te negó, nos vemos como en un espejo reflejado, pensando que nosotros mismos corremos el riesgo de dejar nuestro primer amor, de fallarte. Por eso te pido, Señor, que tú establezcas nuestra fe, nos ayudes, nos enseñes, Padre, que tú no cambias, que tú eres bueno. Úsame a predicar en esta mañana, Señor. Sé que tu Espíritu es quien debe hablar a los corazones. Y pedimos todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Dando un momento más, como siempre digo, la tecnología y yo no somos muy amigos, pero vamos a intentar poner todo esto en su lugar y bien preparado. Lucas, vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a estar abriendo ahí la palabra del Señor esta mañana. Hemos estado saltando de un evangelio a otro para poder hacer una armonía de los evangelios. Pero hoy nos vamos a un pasaje, vamos a centrarnos ahí en el Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo 23. Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vamos a leer también ahora, y lo estoy haciendo al revés a propósito, desde el versículo 54 del capítulo 22. Capítulo 22, esta vez versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Y dijo, también éste estaba con él.
diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El Señor bendiga su preciosa palabra en esta mañana en nuestros corazones. La última vez que estuvimos hablando del Señor Jesús, hace 2 semanas, hablamos de la injusticia del juicio realizado hacia Cristo. Si recordáis, en aquella ocasión, vimos cómo el Señor fue prendido en la noche, tomado y llevado a casa del sumo sacerdote, Caifás, y ahí, en un juicio aleatorio con falsos testigos, fue acusado de una manera errónea. El juicio fue totalmente ilegal según la ley judaica. Dios había determinado en el libro de Deuteronomio cómo hacer un juicio justo. Era necesario que hubiera testigos. El hebreo tenía derecho a su defensa. Podían haber ocasiones donde se presentaran datos importantes que fueran de ayuda. Las palabras mismas del acusado eran una buena defensa. Pero en aquella noche el Señor fue juzgado injustamente. Ahí no terminó todo. He leído como en el capítulo 23, desde el juicio religioso con los escribas, los fariseos y los sacerdotes, el Señor Jesús va a ser llevado ante las autoridades romanas, especialmente Poncio Pilato. Y también de él va a haber otro personaje histórico, Herodes. Son 2 personas bastante interesantes. Tenemos que entender un poco cómo eran estos individuos. Algunos decían que son una mera invención de la Biblia. Poncio Pilato, durante los años 1800, se decía que no había pruebas históricas de su propia existencia, hasta que gracias al Señor descubrieron una piedra en el mar de Galilea, en las profundidades, que Poncio Pilato había inaugurado algo, un puente, no sé lo que era exactamente, pero había ahí una escritura con el nombre Pontius Pilatus. Así que se demostró de una manera eficiente que este hombre existía. Algunos han dicho que Poncio Pilato sigue lavando sus manos en el purgatorio, decían los católicos. Yo no creo en esas cosas, ni mucho menos. Pero sí también se dice que después de su jubilación, él marchó a un lugar para estar tranquilo. Un lugar llamado España. No sé si os suena. Pero es lo último que sabemos de este personaje. Herodes, el tetrarca, y la familia herodiana. Es casi una de esas telenovelas que a veces hemos visto. Era un personaje, dicen los historiadores, incluso afeminado, con cierto deseo de gula, con cierto deseo de comer y todo lo que le daba placer y lujuria. Un hombre de poco carácter, un hombre también de mezcla edomita, un hombre que odiaba a Israel. Ante él, ante estos 2 personajes, fue llevado nuestro Señor Jesucristo. El carácter del juez va a determinar su sentencia.
Y estos dos personajes tenían un problema de carácter. Pero no es lo que más nos asombra. Si habéis notado el proceso del evento, la organización de los eventos, fueron llevados el Señor Jesucristo ante ellos durante la noche. Eso era ilegal. Los juicios no podían realizarse durante la noche. Ante Pilato, Jesús está. Los soldados que le guardan, lo maltratan, le insultan, le golpean. Ya antes de haber llegado a las manos del juez, ahí en el patio, los romanos le estaban golpeando, le están insultando, se están burlando de él, se están mofando. La Biblia no nos dice, no recoge lo que le decían, solamente habla de unas palabras fuertes hacia él. Profétanos, ¿quién te ha golpeado? Eso era ilegal. El reo no podía ser maltratado antes de ser llevado ante el tribunal. El juicio del Señor Jesucristo fue el juicio más injusto de toda la historia. Pero hoy quiero dejar un momento ese juicio y centrarme en aquellos que deberían haber seguido al Señor Jesús. Quiero centrarme en aquellos que de alguna manera nos representan a ti y a mí, a sus propios discípulos, a sus apóstoles, aquellos que le habían dicho: estaremos contigo donde quiera que vayas, te seguiremos hasta la muerte. Aquellos que habían comprometido su palabra, habían dicho promesas, habían podido recibir las bendiciones, los beneficios del Señor Jesucristo. Me refiero a Pedro, a Marcos, discípulo amado. Me refiero a los demás, a los 11. Judas, el traidor, le va a traicionar, y hemos hablado de él también. Hemos mostrado cómo su corazón era un corazón incrédulo desde el principio. No creyó, se apartó. Pero los demás también huyeron. Cuando aquella noche vinieron y le tomaron prisionero, la Biblia nos dice que todos huyeron. Hay un versículo en uno de los salmos que dice: herid al pastor y huirán las ovejas. Es un versículo profético que habla de lo que iba a acontecer en aquella noche. Judas le ha traicionado, todos han escapado. No hemos leído aquí, nos lo dice otro evangelio, un joven mancebo le sigue. Le sigue en un momento, toman su ropa, huye y huye desnudo. La palabra indica en paños menores. No nos dice quién eran, muy probablemente fuera Marcos, el más joven de ellos. No sabemos si era uno de los que estaba ahí. Pero hay alguien que le siga más de cerca, mucho más de cerca. Y este es Pedro. Vamos a intentar centrarnos en él. Y vamos a intentar sacar algunas enseñanzas que nos hablan directamente a nuestro propio corazón. En el capítulo 22, versículo 54. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Mirad estas palabras. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. La palabra ahí en griego es muy interesante. Indica una distancia suficientemente para ver, pero para sentirse protegido, sin estar demasiado identificado con este reo, pero simplemente a la distancia. Le veo. La palabra ahí indica claramente que había una visión, podían verse. Después también veremos, pero no me van a identificar con él. Primera aplicación del mensaje: ¿cuántas personas en este mundo hacen así con Cristo? Le siguen a una distancia prudente, que no implique, que no indique demasiado compromiso con Cristo. No sea que vayan a pensar de mí, ¿verdad? No sea que van a decir de mí que soy un religioso, un fanático. Ahora no nos pasa, gracias al Señor, pero hace años atrás, y no tantos de ellos, muchas personas antes de entrar en un local de una iglesia evangélica miraban alrededor para asegurarse que ningún vecino los veía. Porque si los veía se iban a sentir comprometidos, identificados. ¡Tú, protestante! Así Pedro es una buena indicación de este tipo de corazón y de persona que sigue a Jesús y le sigue, pero a cierta distancia. O es un aviso también para muchas personas que vienen a las iglesias y escuchan
distancia. Les gusta tal vez los himnos, me es interesantísimo. Personas que se han apartado de la iglesia y cuando les preguntas, ¿qué es lo que echas de menos? ¿Sabes una de las cosas que dicen? Los himnos. Hay algo especial en la música. Pero más bonito sería que dijeran, echo de menos a mi Señor. Echo de menos al Señor Jesucristo, escuchar de Él. Así les siguen a la distancia. Pedro hizo lo mismo. Versículo 55, siguiendo centrándonos en este querido personaje. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora hay un momento. Y una vez más, intentemos hacer una aplicación de estas palabras. Me gustaría que usáramos un momento nuestra imaginación, nuestra imagen. Esta noche hace frío. La gente ha encendido un fuego para poderse calentar. Están en el patio del sumo sacerdote. Y ahí hay un corro de gente. ¿Qué se habla al lado del fuego? Puede imaginarse algunos callados, simplemente calentándose, otros mofándose, explicando el chiste malo de turno, y hablando de otras cosas, a lo mejor entre juergas, y ahí uno se acerca. Un hombre que no forma parte del grupo, pero que tiene frío. Se acerca al grupo. Es Pedro. Pero se ha metido en un lío. Está en el grupo equivocado y en malas compañías. Y eso va a traer consecuencias. Aplicación. Cada uno de nosotros formamos y necesitamos formar parte de un grupo. Pero debemos tener cuidado de qué grupo formamos. Debemos tener cuidado de con quién estamos. La Biblia lo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El libro de Proverbios nos recuerda esto. La presión de grupo afecta a los jóvenes, afecta la vida de los jóvenes. Les empuja a hacer cosas que no deben. ¿Cuántos de nosotros adultos, si recordamos cuando éramos niños, la vez que nos ofrecieron un piquillo y tuvimos que fumar para mostrar que éramos igual de valientes? ¿Verdad que sí? Las malas compañías nos llevan a malos caminos. Pedro había escapado de su Señor, había escapado de su grupo, ahora estaba en el grupo equivocado. ¿Dónde estás tú? Sigamos leyendo. Era una criada. La palabra indica una jovencita, una damisela. Al verle sentado al fuego, se fijó en él. Eso implica que le miró atentamente. Y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. ¿Qué hizo Pedro? Mintió. ¿Verdad? Mintió. ¿Lo había planeado? Creo que no. Yo creo que dijo, ups, me han pillado. Y como hacemos cuando nos han pillado, y si habéis visto a algún niño meter la mano en una caja de bombones, yo ayer tenía una caja de bombones enterita, fui esta mañana, no me quedaba ni uno. Si pillo a quien se comió los bombones, ¿qué hacen cuando pillas a quien se comió los bombones? Dicen, todos miran a Jeremías, pobrecito. Yo no he sido. Cuando nos pillan, yo no he sido. Negamos lo evidente. Déjame decirte algo, el pecado tiene consecuencias. Pero el pecado siempre te llevará más lejos de donde tú querías ir. Siempre. Hay momentos que pensamos que vamos a poder controlar la situación y de repente descubrimos que la situación nos controla a nosotros. ¿Verdad que sí? Pedro estaba en esa misma situación. ¡Pum! Yo no le conozco. Primer error de Pedro. Mintió. El pecado le va a llevar más lejos. Sigamos leyendo. Como una hora después, otro afirmaba. Fijaros que ahora la palabra otro es masculino. Creemos también por otros pasajes que este era un varón. Le dijo esto. Verdaderamente también este estaba con él. Porque es Galileo. Te he pillado. En otro evangelio dice, porque aún su habla lo hace manifiesto. En la versión antigua dice, porque aún su pronunciación lo hace manifiesto. Los que hablamos el catalán nos pillan enseguida. ¿Verdad que sí? Los que somos de Sevilla, o los que sois de Sevilla, también. Nuestro acento indica
¿De dónde somos? Nos pillan enseguida. Pedro era Galileo. Es curioso estos datos, ¿verdad? Tenía un acento. Ese versículo nos dice una hora después. Una hora después. ¡Wow! ¿Suena de algo esto de una hora? Un ratito antes, el Señor le había dicho, ¿puedes orar conmigo una hora? Pedro se durmió. Ahora, una hora, desde que ha negado, yo no le conozco, ha pasado una hora. ¿Qué ha pensado Pedro durante esa hora? ¿Qué ha estado en su mente, en su corazón? ¿No os pasa que cuando fallamos al Señor hay dolor en el corazón? Yo creo que Pedro sentía remordimiento. Y durante esa hora de gracia que Dios ha estado dándole para trabajar en su corazón, para enseñarle, para mostrarle su propia necesidad. Pero en el versículo 60 dice otra vez Pedro, ¡hombre! ¡No sé lo que dice! Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No nos lo dice este evangelio, nos lo dice otro, Mateo. Marcos también lo menciona. Cuando le preguntó a este hombre Pedro 2 veces, él dice en la Biblia que empezó a maldecir. ¿Recordad el pasaje? La palabra maldecir implica palabras sueces, pero implica también un juramento hacia Dios. Implica decir, te prometo, perdonadme el ejemplo, pero es lo que vemos ahí, te prometo por Dios que yo no lo conozco. Y después de esa promesa falsa, lleva a un punto de maldecir, donde su carácter es también doblado. El pecado siempre te va a llevar más lejos de donde quieres ir. El pecado siempre va a doblegarte más, al punto de negar a tu Señor. El pecado te lleva a un punto de quebranto. Y es donde estaba Pedro. ¿Te sientes identificado en alguna cosa con ello? ¿Te sientes identificado con esta negación del apóstol Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué llegó Pedro a este punto? Podemos hablar de Judas y decir, bueno, Judas era incrédulo, no creía desde el principio. Él le traicionó, vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Pero Pedro había dicho, aunque pierda la vida, yo no te voy a dejar. Yo no te dejaré, aunque todos te dejaran. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era el problema de Pedro? Palabras fuertes. El problema de Pedro era el orgullo. No sé cómo era este personaje. Me lo imagino grandote, fortote, seguro de sí mismo, arrollador en su presencia, que hablaba antes de pensar y no pensaba lo que hablaba. Así era Pedro, tan seguro de sí mismo. Pero el orgullo tuvo que ser quebrado de él. Tuvo que ser quebrado. Y en ese momento vemos algunas de las características por las cuales Pedro cayó. En primer lugar, demasiado seguro de sí mismo. Y eso, hermanos, puede llevarnos a un punto de no retorno. La humildad es una perla de la santidad. La humildad debe formar parte del carácter del creyente, pero el orgullo destruye. Y así Pedro, en su orgullo, fue destruido. Pero había una segunda característica del por qué Pedro le negó. ¿Sabéis cuál fue? No oró suficiente. No oró suficiente. El Señor le había dicho, orad conmigo una hora. Ellos se durmieron. Una de las maneras de vencer el pecado es la oración. Por eso es que necesitamos tanto al Señor, porque Satanás está alrededor nuestro como león rugiente, mirando a quién devorar, nos dice la Biblia. Y hermanos, no podemos fiarnos de nosotros mismos, no podemos estar seguros de nosotros mismos, porque la Biblia dice, el que dice que está fuerte, mire que no caiga. Hay una realidad, cuando miramos al prójimo es fácil juzgarle. Pero recuerda el dicho que decimos en castellano, cuando veas las barbas de uno cortar, con las tuyas a remojar. ¿Habéis oído ese dicho? ¿Qué quiere decir? En las caídas de otros se ve también nuestra propia debilidad
Y Pedro debería haber estado orando, y nosotros necesitamos orar para tener la victoria sobre el pecado, sobre la carne. No hay fuerza en nosotros. Satanás nos va a arrollar. Algunos carismáticos he oído que han dicho: ¡te reprendo, Satanás! ¿Quién eres tú para reprender al diablo? Aún en el libro de Judas nos dice el arcángel Miguel, le dijo el Señor te reprenda. No nos toca a nosotros esa actividad, sino al bendito y santo Espíritu de Dios lidiar con el diablo. Nuestro pecado viene más bien de la carne, y nuestra inseguridad nos puede llevar a un punto de autodestrucción. Por eso debemos confiar en el poder del Señor. Había una tercera cosa en Pedro, algo que él necesitaba recordar. Es que pasara lo que pasara, su amor, el amor de su Señor hacia él no iba a cambiar. No iba a cambiar. Porque este pasaje para mí no está tanto centrado en la negación de Pedro, sino en la fidelidad de Dios. Que pase lo que pase, no cambia. Y en ese aspecto quiero dar un giro al mensaje y centrarnos ahora en esa realidad que nuestra salvación está segura en las manos de un Dios que no cambia. Sigamos leyendo. Cuando una hora después, en el versículo 59, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes lo que me impresiona de este versículo? Vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Puedes imaginarte esa mirada? Recordad que Pedro le seguía de lejos. Le observaba de lejos. Lo suficiente tal vez para que el Señor le escuchara. Chillando, diciendo: yo no conozco a ese hombre, maldiciendo: yo os digo que no conozco a ese hombre. Lo veía suficientemente cerca para que Pedro pudiera ver cómo le golpeaban los soldados, cómo le maltrataban. Pedro estaba siendo testigo de esas cosas. Pedro estaba viendo cómo ahora le iban a llevar ante Herodes y Pilato. A una distancia, sufriendo, tal vez enrabiado. ¿Dónde estaba su espada ahora metida en su lugar? Tal vez tenía su mano en la empuñadura. Pero cuando le negó, la distancia era suficiente para que aquellos ojos intensos del Nazareno fueran puestos en él. Y observaran su alma, y observaran su espíritu, y vieran más allá de lo que había. Porque aunque los ojos de Cristo estuvieran vendados, él sabía quién le había golpeado. Aquellos golpes que él recibió, aquellas personas que lo golpearon, tal vez hoy estén en el mismo infierno, diciendo: mis manos golpearon al Hijo del Hombre, al único que puede darme vida. Y aquellas manos lavadas con agua de Pilato, tal vez sí sigan siendo lavadas, recordando estas manos sucias, condenaron al Hijo del Hombre. Jesús mira el alma y sabe lo que hay en el alma. Jesús mira al corazón y sabe lo que hay en el corazón. Y el Señor nos mira cuando le fallamos y sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué le hemos fallado? ¿Y por qué ante la voz de una niña que nos dice: tú también eres uno de ellos, decimos: no le conozco? ¿Por qué ante la voz del pecado que dulcemente nos atrae como las sirenas de la antigua historia de Ulises, que con sus cantos atraían a los marineros griegos? También nosotros somos atraídos por esas voces que conquistan nuestros corazones y nos alejan del Señor. Y con nuestros hechos le negamos.
y con nuestros pecados lo negamos, y con nuestra frialdad le negamos, y con nuestras maldades le negamos. Y al punto hay que quien se aparta del Señor y se aleja de la iglesia y va al mundo con malas compañías. Y ahí en el mundo es invitado a todo lo que el mundo ofrece. Y en la distancia uno recuerda, yo estuve con Jesús, yo alabé su nombre, yo adoré, yo estuve con los que le amaban y ahora estoy aquí hundido, metido en el frío de este mundo. Oh, amados, así somos nosotros. Y de repente, el Señor nos mira. En Jeremías leemos un versículo que me apasiona. Con cuerdas de amor te atraje. ¿Sabes? Si eres hijo de Dios, tú estás atado. Estás atado a un cordón umbilical de gracia. Estás atado al Espíritu de Dios a través de Él, al Señor Jesucristo. Estás en las manos del Padre. Nada puede apartarte del Padre. Para mí, la seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, es una doctrina fundamental de las Escrituras. Me entristece que aún en el seminario donde yo estudié y el profesor que me enseñó no creía en la seguridad de la salvación, creía que si un creyente se aparta puede perder su salvación. Nosotros, hermanos, no la perdemos. Somos salvos por su gracia. Pero qué triste es que cuando seguimos al Señor de lejos, estamos pisando en tierras peligrosas. Pero Él no cambia. Primera de Juan dice, aunque le negáramos, Él no nos negará. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque el Señor así es de bueno. Este capítulo de Lucas no es el último capítulo en la vida de Pedro. Y eso me alegra. Porque Dios es un Dios de segundas esperanzas. Juan, capítulo 21, un momento. Juan, capítulo 21. Versículo 15. El Señor Jesús ha resucitado. Ha reunido con sus apóstoles de nuevo. Entre ellos está Pedro. Pedro debe estar bastante callado en esa comida. Una cena más. El Señor, versículo 14, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oh, amados, qué precioso pasaje que he leído. Y hay algunas cosas que se pierden en la lectura. El Señor le llama a Pedro. Le llama por su nombre. Simón. Simón Bar Jonah en hebreo. O Ben Jonah. Le recuerda de dónde venía. Le recuerda su procedencia. Este otro Galileo pescador, bruto, hijo de Jonás. ¿Me recuerda? ¿Recuerdas de dónde venimos nosotros también? ¿Dónde estábamos antes de estar en Cristo? El Señor le pregunta una pregunta muy para ponerlo en el piquete, por así decirlo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, aunque todos
eterno. El Señor le dice a Pedro, ágape mo. La palabra ágape, Corintios 13, que hemos leído esta mañana, el amor incondicional de Dios. Pedro, ¿me amas con un amor incondicional? Ágape mo. Pedro le responde, fileo todo. ¿Ves la diferencia? Suena diferente, ¿verdad? Fileo, amor filial. Amor de padres, amor de hermanos. No es un amor incondicional, es un amor filial. Pedro ya estaba en sus expectativas correctas. Pedro estaba diciendo, Señor, mi amor hacia ti es imperfecto, no es incondicional. Señor, mi amor hacia ti es un amor de carencia, un amor que por más que lo intento, no puedo. Es un amor fileo. Versículo 16, el Señor le dice, Pedro, ágape moi, me amas. Ágapeme, perdonadme, me amas con un amor incondicional. Y Pedro le responde la segunda vez, fileo, te amo con un amor pequeño. La tercera vez, el versículo 17, el Señor le pregunta, Pedro, fileo me. Ahora es Jesús quien cambia la palabra. Y Pedro dice, te amo con ese amor fileo. ¿Ves el juego de palabras? Ahora lo que me asombra es que cuando Pedro reconoce su amor pequeño e incondicional hacia Cristo, Cristo reconoce su amor eterno hacia nosotros. Jeremías 33:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aunque nuestro amor hacia el Señor sea pequeño, como fue lo de Pedro, su amor hacia nosotros no cambia, es eterno, es profundo, es inmenso. Y eso es un motivo de gozo, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades. El Señor le dice a Pedro, está bien, apacienta mis... Primero le dice, corderos, y Pedro le dice, no, esa es una responsabilidad muy grande, los corderos son demasiado grandes. Y da otra palabra, por eso la Biblia lo traduce como ovejitas, ovejas. También yo puedo cuidar las ovejas, pero no los corderos, demasiado grande. El Señor le mostró a Pedro sus propias necesidades, como también a nosotros nos muestra nuestras propias necesidades, nuestras propias derrotas, nuestros propios pecados. Es así. Pero una vez nos ha mostrado que nuestro amor hacia Él es pequeño, nos enseña que Él tiene un plan para nosotros, un propósito. Por eso Lucas 23 no es el último capítulo en la vida de Pedro. Veremos después a este temeroso Pedro que se negó a su Señor ahí al lado del fuego. Le vemos en el libro de Hechos capítulo 2, predicando con toda su fuerza, con todo el gozo, que este Jesús Nazareno, al cual crucificasteis, este es el Hijo de Dios. Vemos a Pedro, la gran columna en la iglesia primitiva, escribiendo sus epístolas, animando a los que son perseguidos, animando a los que están desanimados, animando a los esparcidos, animando a los creyentes en la zona de Babilonia seguramente. Pedro, aquel que había negado 3 veces a su Señor, se convierte en un mártir de Jesucristo que con su vida, como él dijo, hasta la muerte, selló el testimonio de Jesús. Esta historia no es la historia de la negación de Pedro, sino es la historia de la aceptación de Cristo hacia nosotros en nuestros pecados. Este es un mensaje de ánimo. Aunque fallemos al Señor, Él no nos va a fallar. Aunque nos desanimemos, Él no se desanima hacia nosotros. Él tiene un plan, un propósito. Si tú estás andando mal con el Señor, tu último capítulo aún no se ha escrito. Abraza al Señor, entrégate a Él. Si tú estás en un fuego intentando calentarte del frío de este mundo, no estés ahí en malas compañías. Acércate a la lumbre de vida que es Cristo Jesús, cuyo amor inmenso hacia ti cambiará tu vida, cambiará tu destino, cambiará lo que tú eres. Hermanos, Dios tiene un plan extraordinario para nosotros. La
cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es una derrota, es una victoria. Termino mi mensaje con este último pensamiento. Empecé hablando del justo enjuicio de Cristo. Quiero ponerlo de estas palabras para introducir ya el mensaje de la semana que viene. Jesús fue juzgado y condenado a la cruz. Pero Cristo, a través de esa cruz, juzgó y condenó al mundo. La cruz no fue el patíbulo para Cristo, fue su victoria. Y la cruz para nosotros es nuestra victoria. Vamos a orar. Padre, gracias porque aunque Pedro te negó, Señor, tú lo afirmaste en su fe y lo abrazaste. Gracias porque eres un ejemplo para nosotros también, que te fallamos, que nos enfriamos, que nos equivocamos de compañeros, que abrazamos el pecado y la carne y que una simple voz nos arrastra lejos de ti. Pero gracias que tú permaneces. Y en esta mañana te pido, Padre, que si hay entre nosotros alguna alma fría, indiferente, o está, Señor, siguiéndote a la distancia, tú toques el corazón de ese alma. Tú conviertas a esa alma. Señor, tú nos acerques a ti. Podamos, Señor, sentirnos como Pedro, abrazados por un amor que no cambia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Adiós.